El caso Lubbock Lights, 1951. En la ciudad de Lubbock, Texas, durante el mes de agosto de 1951, los cielos nocturnos comenzaron a ser escenario de un fenómeno que pronto captaría la atención de toda la comunidad. Varias noches consecutivas, ciudadanos y estudiantes universitarios reportaron la presencia de luces extrañas que se movían en el aire, formando patrones sorprendentes, principalmente líneas paralelas o con la apariencia de una V. Los testigos hablaban de grupos de 3 a 6 objetos luminosos que se desplazaban con gran rapidez y de manera completamente silenciosa, algo que parecía imposible de explicar mediante la tecnología aeronáutica conocida de la época. La naturaleza del movimiento y la formación de las luces generó tanto asombro como temor, ya que se percibía un comportamiento organizado y deliberado, como si los objetos siguieran un patrón intencional en el cielo nocturno. Los estudiantes del Lubbock Junior College, intrigados por el fenómeno, lograron capturar fotografías que documentaban la presencia de estos objetos. Las imágenes mostraban pequeños puntos de luz flotando en el cielo, algunas veces alineados en formación y otras suspendidos de manera solitaria, pero siempre manteniendo una luminosidad constante y un movimiento coordinado. Estas fotografías fueron rápidamente compartidas con las autoridades locales y, posteriormente, remitidas a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ya mantenía activa su investigación de objetos voladores no identificados a través del proyecto Libro Azul. Los investigadores del proyecto Libro Azul analizaron las imágenes y entrevistaron a múltiples testigos buscando explicaciones plausibles. Se consideraron hipótesis como aves iluminadas por farolas, reflejos de insectos captando la luz de las calles, meteoritos o incluso fenómenos atmosféricos poco comunes. Pero ninguna de estas teorías logró explicar de manera convincente la totalidad de los avistamientos. La velocidad, la precisión en los patrones de movimiento y la ausencia de ruido eran características que desafiaban cualquier explicación convencional. Cada noche que transcurría, los testimonios se acumulaban. Vecinos que antes dudaban comenzaron a observar por sí mismos, confirmando la presencia de luces que aparecían y desaparecían en el cielo de manera repentina. Algunos testigos describieron cómo los objetos parecían cambiar de dirección con agilidad, girando y desplazándose de forma que no se asemejaba al vuelo de un avión o de cualquier aeronave conocida en aquel momento. La emoción y la inquietud se combinaron en la comunidad mientras los estudiantes de Lubbock documentaban cada aparición, comparaban fotografías y anotaban los detalles observados. Finalmente, tras un minucioso análisis, el proyecto Libro Azul catalogó el caso de Lubbock Lights como no identificado, convirtiéndolo en uno de los pocos avistamientos dentro del proyecto que no encontraron explicación satisfactoria. Las fotografías, los testimonios y los informes oficiales se convirtieron en material de referencia para estudios posteriores de ovnis, y el caso pasó a formar parte de la cultura popular como un ejemplo clásico de fenómeno aéreo inexplicable. Su impacto trascendió lo local, alimentando debates, artículos periodísticos y la fascinación generalizada por los objetos voladores no identificados. A día de hoy, las Lubbock Lights siguen siendo recordadas no solo como un misterio de la aviación y la observación aérea, sino también como un símbolo de la persistente búsqueda humana por comprender lo desconocido. Cada detalle de las observaciones, desde la velocidad, la formación, hasta la interacción aparente con los testigos, resalta la complejidad de este fenómeno y la dificultad de la ciencia para ofrecer respuestas definitivas frente a ciertos misterios del cielo nocturno. La historia de Lubbock recuerda que, incluso en medio de la rutina diaria de cualquier ciudad, pueden aparecer eventos que desafían la explicación y despiertan la curiosidad, la imaginación y la investigación durante décadas. El caso Kenneth Arnold, 1947. En junio de 1947, Kenneth Arnold,
Un piloto civil experimentado estaba realizando un vuelo de reconocimiento cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, cuando observó un fenómeno que cambiaría para siempre la percepción pública sobre los objetos voladores no identificados. Mientras volaba a baja altitud, Arnold vio 9 objetos brillantes y metálicos que se desplazaban a gran velocidad, moviéndose con una agilidad y coordinación que no se asemejaba al comportamiento de aviones o cualquier aeronave conocida en ese momento. Los objetos parecían reflejar la luz del sol y se movían de manera uniforme, manteniendo una distancia relativa constante entre ellos. Arnold intentó seguirlos para evaluar su velocidad y trayectoria, pero se dio cuenta de que superaban ampliamente cualquier aeronave conocida, alcanzando velocidades que él estimó en aproximadamente 1.700 millas por hora, cifra que en ese tiempo parecía imposible para la tecnología humana. El piloto describió los objetos como platos o platillos, debido a su forma y al efecto visual que producía su reflejo, una descripción que posteriormente daría origen al término platillo volador, que rápidamente se popularizó en periódicos y medios de comunicación en todo Estados Unidos. Tras su aterrizaje, Arnold reportó el avistamiento a las autoridades locales y a la prensa, detallando cada aspecto del fenómeno, desde el número de objetos y su formación, hasta la velocidad y el silencio con el que se desplazaban. Los periodistas reprodujeron sus palabras con gran entusiasmo, y pronto se desató un interés masivo por los objetos voladores no identificados en todo el país. La historia de Kenneth Arnold fue tomada muy en serio por las autoridades, lo que llevó a que el Ejército y la Fuerza Aérea iniciaran investigaciones más sistemáticas sobre los ovnis, sentando las bases de lo que luego sería el Proyecto Libro Azul. El caso Kenneth Arnold permanece sin explicación concluyente, a pesar de múltiples teorías que intentaron racionalizar el avistamiento, incluyendo ilusiones ópticas, reflejos atmosféricos, aves en vuelo o experimentos militares secretos. Ninguna logró explicar de manera satisfactoria la combinación de velocidad, formación y comportamiento observado por Arnold. Su experiencia no solo marcó el inicio de la era moderna de los ovnis, sino que también influyó profundamente en la cultura popular, generando relatos, investigaciones y un interés duradero en la posibilidad de fenómenos aéreos inexplicables. Este avistamiento se considera uno de los primeros casos documentados de ovnis en Estados Unidos, y continúa siendo un punto de referencia para investigadores y entusiastas del fenómeno. La precisión con la que Arnold describió los objetos, la claridad de su testimonio y la repercusión mediática hicieron que su experiencia trascendiera más allá del ámbito local, convirtiéndose en un símbolo de misterio y curiosidad por lo desconocido en los cielos. El caso McMinnville, 1950. En mayo de 1950, en McMinnville, Oregon, ocurrió uno de los avistamientos de ovnis más famosos y mejor documentados de la era temprana del Proyecto Libro Azul. Un granjero llamado Paul Trent estaba realizando sus labores cotidianas en la granja familiar cuando notó un objeto extraño en el cielo, suspendido sobre los campos. Describió la forma del objeto como redonda y metálica, con un color gris oscuro y bordes bien definidos. El objeto parecía flotar en el aire de manera silenciosa, sin producir ningún tipo de sonido o turbulencia visible en el entorno. Paul Trent y su esposa, Dorothy Trent, reaccionaron con sorpresa y asombro y decidieron tomar fotografías del fenómeno usando la cámara de formato medio que tenían en la casa. Las imágenes capturaron el objeto claramente, mostrando su contorno redondeado y su posición estable en el cielo, lo que sorprendió incluso a expertos en fotografía y aviación que posteriormente analizaron las imágenes. La claridad de las fotografías permitió documentar con gran precisión el tamaño, la forma y la luminosidad del objeto, convirtiéndose en evidencia tangible que pocas veces se había visto en otros avistamientos de la época. El caso de McMinnville se clasificó como no identificado, siendo uno de los pocos avistamientos con pruebas fotográficas claras dentro del Proyecto Libro Azul que permanecen sin explicación. Las fotografías de Trent se convirtieron en iconos del fenómeno ovni y han sido analizadas por múltiples investigadores a lo largo de las décadas,
quienes destacan la autenticidad y consistencia del testimonio y la evidencia visual. Este avistamiento tuvo un gran impacto mediático y cultural, ya que mostró por primera vez a la opinión pública que existían fenómenos aéreos inexplicables documentados de manera tangible. El caso de McMinnville sigue siendo un ejemplo clásico de cómo un avistamiento rural, cuidadosamente documentado, puede generar décadas de debate y fascinación, manteniendo vivo el interés por los objetos voladores no identificados y por la investigación científica de fenómenos inexplicables en los cielos. El caso Washington, D.C., 1952. En julio de 1952, la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., se convirtió en el epicentro de uno de los avistamientos de ovnis más extraordinarios y documentados de la historia temprana del proyecto Libro Azul. Durante varias noches consecutivas, pilotos militares, personal del aeropuerto y residentes reportaron la aparición de objetos luminosos desconocidos en el cielo, que se desplazaban a gran velocidad y realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida de la época. Los objetos eran vistos tanto visualmente como detectados en radares de la Fuerza Aérea, lo que añadió un nivel de credibilidad sin precedentes al fenómeno. Los testigos describieron luces que cambiaban de velocidad de manera abrupta, se detenían momentáneamente y luego aceleraban de forma repentina, movimientos que desafiaban las leyes conocidas de la física y la aviación de entonces. Las luces eran de un brillo intenso y constante, y se movían en patrones que no podían explicarse por aviones comerciales, meteoros o globos. Algunos pilotos informaron que los objetos parecían jugar con sus aviones, manteniendo una distancia segura mientras cambiaban de dirección con precisión imposible para cualquier tecnología de la época. La Fuerza Aérea llevó a cabo una investigación inmediata dentro del proyecto Libro Azul, enviando personal a los aeropuertos y contactando a los testigos para recopilar datos. Los radares del Aeropuerto Nacional de Washington y de la base Andrews detectaron ecos de los objetos, confirmando que no se trataba de simples ilusiones ópticas o errores instrumentales. Sin embargo, los informes combinados de radar y observación visual no lograron identificar la naturaleza de los objetos, ni pudieron determinar si se trataba de aeronaves experimentales, fenómenos atmosféricos o algo completamente desconocido. El caso se volvió mediático rápidamente. Los periódicos de todo el país publicaron historias sobre los objetos voladores no identificados que sobrevolaban la capital, generando alarma y curiosidad entre la población. La combinación de observaciones visuales, reportes de pilotos y detecciones de radar convirtió este avistamiento en uno de los casos más creíbles y estudiados del proyecto Libro Azul. Al final, la Fuerza Aérea no pudo encontrar una explicación satisfactoria. El fenómeno fue catalogado como no identificado y quedó registrado como uno de los pocos avistamientos en la historia de Estados Unidos donde la evidencia radar y visual coincidía sin ofrecer respuestas concluyentes. Este episodio marcó un punto de inflexión en la percepción pública de los ovnis, demostrando que incluso la vigilancia militar avanzada no podía explicar todos los fenómenos que aparecían en los cielos. La historia de los avistamientos en Washington, D.C. de julio de 1952 sigue siendo un caso emblemático de misterio, estudio y fascinación por los objetos voladores no identificados. El caso Socorro, 24 de abril 1964. En la pequeña ciudad de Socorro, Nuevo México, ocurrió uno de los avistamientos más famosos y enigmáticos del proyecto Libro Azul, protagonizado por Lonnie Zamora, un oficial de policía local. Mientras patrullaba a las afueras de la ciudad, Zamora escuchó un fuerte estruendo que parecía provenir de un incendio o de un accidente. Al acercarse al lugar, observó un objeto metálico de forma ovalada de unos pocos metros de diámetro, que estaba apoyado sobre el suelo y emitía una especie de resplandor azul-blanco. Junto al objeto, dos figuras pequeñas y humanoides fueron vistas brevemente antes de que el objeto se elevara verticalmente, produciendo una columna de humo y un fuerte ruido que hizo vibrar el terreno. El vehículo policial de Zamora también mostró signos de haber sido afectado por el calor del despegue del objeto. El oficial, sorprendido y atónito,
tomó nota mental de cada detalle y posteriormente reportó el avistamiento a las autoridades locales y a la Fuerza Aérea. La investigación del proyecto Libro Azul fue exhaustiva. Los investigadores entrevistaron a Zamora, examinaron la zona y tomaron medidas de la tierra quemada y de las marcas dejadas por el despegue del objeto. Se evaluaron posibles explicaciones, desde un cohete experimental, globo meteorológico o engaños, hasta fenómenos naturales poco comunes. Sin embargo, ninguna teoría pudo explicar satisfactoriamente todos los aspectos del incidente, incluida la presencia de huellas circulares, la evidencia de calor y la observación de figuras humanoides por parte de un testigo entrenado como oficial de policía. El caso de Socorro fue catalogado como no identificado, convirtiéndose en uno de los avistamientos más confiables dentro del proyecto Libro Azul, gracias a la credibilidad del testigo, la documentación física y la coherencia de su relato. Este incidente no solo llamó la atención de investigadores de ovnis, sino que también se convirtió en un símbolo del misterio que rodea a los objetos voladores no identificados, mostrando que incluso en un lugar pequeño y rural pueden ocurrir fenómenos inexplicables que desafían toda explicación convencional. El caso Exeter, 1965. Entre el 3 y 4 de septiembre de 1965, en la pequeña ciudad de Exeter, New Hampshire, se produjo uno de los casos más notorios del proyecto Libro Azul, conocido como el avistamiento de Exeter. Durante esas noches, varios residentes reportaron la presencia de objetos voladores no identificados que se desplazaban de manera inusual en el cielo, acompañados de luces brillantes que se movían erráticamente y realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave convencional de la época. Entre los testigos se encontraba Norman Moscarello, un joven que caminaba por una carretera rural cuando vio una luz roja intensa que parecía flotar y acercarse a él. Al mirar más detenidamente, observó un objeto de forma triangular o en forma de V, con luces blancas y rojas que parpadeaban intermitentemente. Moscarello describió cómo el objeto se movía sin emitir sonido y parecía observarlo directamente, generando en él una sensación de asombro y temor. Rápidamente, corrió a buscar ayuda y más testigos comenzaron a reportar luces similares en el cielo. La policía local y los medios de comunicación se involucraron pronto, registrando múltiples relatos de testigos que describían luces de gran intensidad, movimientos abruptos y comportamientos que desafiaban la física convencional. Los objetos eran vistos en formación, acelerando, frenando y cambiando de dirección de manera inmediata, algo que los expertos de la época consideraban imposible para aeronaves conocidas. La Fuerza Aérea investigó el caso como parte del proyecto Libro Azul, entrevistando a los testigos, revisando informes y evaluando posibles explicaciones, incluyendo globos meteorológicos, aviones militares y fenómenos atmosféricos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis logró explicar la coherencia de los relatos, la proximidad de los objetos a los testigos y la secuencia de maniobras observadas. El caso de Exeter fue finalmente catalogado como no identificado y se convirtió en uno de los incidentes más estudiados y documentados del proyecto Libro Azul debido a la multiplicidad de testigos y la credibilidad de los mismos. Este episodio generó gran interés mediático y contribuyó a consolidar la imagen pública de los ovnis como fenómenos que merecían estudio serio. A día de hoy, el avistamiento de Exeter sigue siendo un ejemplo clásico de encuentro cercano con objetos voladores no identificados, recordado por la intensidad de las luces observadas, la proximidad a los testigos y la imposibilidad de explicar científicamente el fenómeno. El caso Kecksburg, 1965. El 9 de diciembre de 1965, en el pequeño pueblo de Kecksburg, Pensilvania, ocurrió uno de los avistamientos de ovnis más enigmáticos y mediáticos del proyecto Libro Azul. Aquella tarde, un objeto luminoso cruzó el cielo y, según numerosos testigos, cayó en un área boscosa cercana al pueblo. La forma del objeto fue descrita como acornada o similar a una bellota, con un color metálico y una superficie lisa que reflejaba la luz del sol. Su caída produjo un fuerte ruido y los residentes que se acercaron al lugar reportaron sentir vibraciones y notar un fuerte olor a quemado en la zona. Testigos locales afirmaron haber visto al objeto parcialmente enterrado entre los árboles, mientras que otros mencionaron movimientos extraños en el aire antes de que aterrizara, como si tuviera control propio.
Pronto la noticia llegó a las autoridades locales y estatales, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió personal para investigar. Algunos relatos indican que vehículos militares llegaron al lugar poco después, removiendo el objeto y bloqueando el acceso a la zona, lo que generó especulaciones sobre una posible recuperación secreta de tecnología desconocida. El caso fue estudiado dentro del proyecto Libro Azul, que buscó explicaciones convencionales, incluyendo meteoritos, restos de satélites, experimentos militares y aeronaves experimentales. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo explicar satisfactoriamente el avistamiento, la forma característica del objeto, su caída precisa y los informes de testigos creíbles. La combinación de observaciones visuales, reportes de testigos y la presunta intervención militar convirtió a Kecksburg en un caso singular y muy difícil de clasificar. El incidente fue catalogado como no identificado, y con el paso de los años se convirtió en un referente clásico dentro de la literatura y el estudio de ovnis. La noticidad del caso también se incrementó por la atención mediática y las investigaciones independientes que surgieron, incluyendo entrevistas con testigos y análisis de fotografías y relatos históricos. El avistamiento de Kecksburg sigue siendo considerado uno de los ejemplos más claros de un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, destacando por la forma inusual del objeto, la interacción con testigos y la intervención oficial. El caso Shag Harbor. El 4 de octubre de 1967, en Shag Harbor, un pequeño pueblo pesquero en Nueva Escocia, Canadá, ocurrió uno de los avistamientos más documentados y misteriosos de la era del Proyecto Libro Azul. Aquella noche, varios residentes observaron un objeto luminoso descendiendo lentamente hacia la bahía, dejando un rastro brillante sobre el agua. Testigos describieron la luz como intensa, amarillo-naranjada, y notaron que al tocar la superficie del agua no se produjo ningún salpicar convencional, como lo haría un barco o un avión que se hundiera. Los reportes iniciales fueron recibidos por la policía local, que envió patrullas al área. Varios testigos afirmaron haber visto cómo el objeto parecía flotar sobre el agua por unos momentos antes de desaparecer lentamente bajo la superficie. Algunos barcos pesqueros intentaron acercarse al lugar, pero no pudieron localizar ningún resto físico del objeto. A lo largo de varias horas, la bahía fue observada cuidadosamente y se informó de resplandores en el agua y movimientos inusuales que no podían explicarse por bioluminiscencia, balsas, luces de embarcaciones u otros fenómenos conocidos. La investigación involucró tanto a autoridades locales como la Fuerza Aérea Canadiense, y se consultó a expertos para intentar explicar el incidente. Se analizaron hipótesis como aviones accidentados, meteoritos cayendo al mar, globos sonda y reflejos de luces en la superficie del agua. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones fue satisfactoria. La combinación de observaciones directas de testigos confiables, la duración del evento, la interacción con el agua y la ausencia de restos físicos dejó a los investigadores sin una conclusión definitiva. El caso Shag Harbor fue catalogado oficialmente como no identificado, y se convirtió en un ejemplo clásico de un encuentro cercano con un ovni acuático, o al menos con un objeto que interactuó con la superficie del agua de manera inexplicable. El incidente atrajo atención internacional, generó reportajes en medios de comunicación y sigue siendo estudiado por ufólogos como un fenómeno que desafía cualquier explicación convencional, combinando evidencia visual, testimonios múltiples y análisis oficial. El caso Levelland, Texas, 1957. El 2 de noviembre de 1957 se produjo un caso de ovnis que involucró múltiples testigos y vehículos detenidos por fenómenos inexplicables, convirtiéndose en uno de los incidentes más destacados del Proyecto Libro Azul. Aquella noche, varios residentes reportaron ver luces brillantes en el cielo que se desplazaban a gran velocidad y, en algunos casos, descendían hacia la carretera o sus vehículos. Las luces provocaban efectos extraños. Los motores de los automóviles se detenían inexplicablemente, las luces del tablero parpadeaban y los radios se interferían, dejando a los conductores temporalmente inmovilizados. Los testigos describieron los objetos como grandes y brillantes, de forma ovalada o circular, moviéndose silenciosamente sobre los campos y carreteras. Algunos afirmaron que las luces seguían sus vehículos a medida que avanzaban, manteniendo una distancia constante y cambiando de dirección con ellos.
Los efectos electromagnéticos observados fueron especialmente desconcertantes para los residentes, ya que los coches no podían reiniciarse hasta que las luces desaparecían del área. La Fuerza Aérea investigó el caso como parte del Proyecto Libro Azul, entrevistando a los testigos, revisando los informes policiales y evaluando las condiciones meteorológicas y atmosféricas de la noche. Se consideraron explicaciones como tormentas eléctricas, meteoritos, luces de aeronaves, reflejos de la luna o incluso histeria colectiva. Sin embargo, ninguna teoría pudo explicar de manera satisfactoria la simultaneidad de los efectos electromagnéticos, la observación de luces múltiples y la consistencia de los relatos de distintos testigos confiables. El incidente de Levelland fue catalogado como no identificado y es considerado uno de los más intrigantes dentro del proyecto Libro Azul, debido a la combinación de fenómenos visuales y efectos físicos sobre los vehículos. La seriedad del caso se vio reforzada por la participación de la policía local, que corroboró varios de los reportes, y por la coherencia entre los testimonios de diferentes personas en distintas partes de la ciudad. Este evento ha sido citado durante décadas como un ejemplo de un encuentro cercano que afectó a objetos físicos, mostrando que algunos avistamientos de ovnis no se limitan a luces en el cielo, sino que pueden interactuar directamente con la tecnología y el entorno humano. El caso Great Falls, Montana, 1950. El 15 de agosto de 1950 se produjo uno de los avistamientos más notables registrados en los archivos del Proyecto Libro Azul, conocido por la fuerza y claridad de sus testimonios y fotografías. Durante aquella tarde, varias personas, incluyendo a policías locales y residentes, observaron un objeto brillante que se desplazaba rápidamente por el cielo, describiéndolo como metálico, de forma circular u ovalada, con reflejos que cambiaban según la posición del sol. Entre los testigos se encontraba un oficial de policía que, al igual que otros residentes, notó cómo el objeto parecía moverse con gran velocidad y agilidad, realizando maniobras imposibles para aeronaves conocidas de la época. La observación fue clara y prolongada, lo que permitió que varias personas lo vieran desde distintos ángulos y distancias. Impresionado por el fenómeno, un fotógrafo local logró capturar imágenes del objeto que mostraban un punto brillante y sólido en el cielo, suspendido momentáneamente antes de continuar su trayectoria. La Fuerza Aérea tomó nota del caso y realizó una investigación como parte del proyecto Libro Azul. Se evaluaron explicaciones como globos meteorológicos, reflejos atmosféricos, aviones experimentales y meteoritos. Sin embargo, la consistencia de los testimonios, la precisión de las fotografías y la observación simultánea por varias personas hicieron que ninguna explicación convencional fuera satisfactoria. Los objetos mostraban un comportamiento coordinado, velocidad y maniobrabilidad que no coincidían con ninguna tecnología conocida en ese momento. El caso de Great Falls fue catalogado como no identificado, convirtiéndose en uno de los ejemplos tempranos de encuentros con ovnis que incluían evidencia visual clara y testigos confiables. Su notoriedad ayudó a consolidar la importancia de investigar seriamente los objetos voladores no identificados, aportando pruebas tangibles que desafiaban la explicación tradicional. Con el paso del tiempo, este avistamiento ha sido citado por investigadores y ufólogos como un caso clásico de ovni observado y fotografiado, destacando por la credibilidad de los testigos y la claridad de la evidencia visual.